Lógicamente te falta acertar, te falta, como decía antes, que las situaciones que tienes, pues tener acierto, como nos pasó el otro día en el último partido contra el Mirandés, que también tienes ocasiones, que tienes posibilidades de hacer gol y no lo haces, y eso siempre mantiene el partido vivo. Y yo creo que lógicamente hay que entender que ahí en esa mejora, sobre todo si te pones por delante del marcador, te puede dar muchas más opciones de ganar, pero bueno, seguimos trabajando con lo que tenemos, con lo que buscamos y sobre todo reforzar a la gente que se está esforzando y está trabajando para el equipo. Ya llegará el acierto, ya llegará que las ocasiones que tengas las materialices y entonces todo parecerá diferente, ¿no? Pero me quedo sobre todo con la actitud y la predisposición y el esfuerzo del equipo y cómo ha competido hoy contra un gran rival. Recuerdo que además es un equipo que venía de 8 partidos sin perder, un equipo que le han hecho en los últimos 8 partidos un gol. Bueno, pues también el rival juega y hoy tenemos enfrente un... Reparto de puntos sin goles en la Romareda entre Zaragoza y Real Club Deportivo Mallorca, en un partido bastante igualado en el que ninguno de los dos encontró el camino a portería. Tampoco es que hubiera muchas ocasiones, pero ahí a punto estuvo de marcar en ese disparo Francho, el futbolista que debutaba hoy en el primer equipo del Zaragoza, el canterano, 19 años, que a punto estuvo de marcar en esa aproximación. Lo intentó también Pep Chavarria con ese avance, el gerundense que encuentra el camino del disparo desde el balcón del área, pero Manolo Reina atrapó sin problemas. Son imágenes ya de la segunda mitad, una segunda parte dominada mayormente por el Mallorca, aunque tuvo ese primer acercamiento el cuadro local con el testarazo de Carlos Nieto, que se marchaba fuera. Disparaba desde fuera del área Idrisu Baba, que se lesionaba. Tenía que salir en su sustitución Íñigo Ruiz de Galarreta, y Embula, que también entró en ese doble cambio. A punto estuvo de marcar con ese buen regate, pero después no acaba su resolución de la mejor manera, disparando arriba. Y esta fue la mejor del Mallorca en el segundo tiempo. Dispara Don Prats, que había entrado en la segunda mitad. Se la encontró Cristian Álvarez, que aguantó erguido en ese disparo, desviado por la defensa del Zaragoza. Y al final del partido, reparto de puntos en la Romareda, 0-0 en el marcador. Al final ninguno consiguió perforar el marco de su rival. Sí, la verdad que tenemos que estar contentos, yo creo. Era un muy buen rival. Creo que hemos hecho las cosas bien. Hemos tenido también ocasiones para ganar el partido, también para perderlo. Y creo que tenemos que estar satisfechos con el trabajo de todo el equipo. Sí, yo creo que algo positivo del equipo es esa solidez defensiva que tenemos. Al final encajamos muy pocos goles y eso es importante para siempre sumar o intentarlo. Y si tienes la portería de cero, siempre tienes la oportunidad de ganar. Hoy no ha podido ser, pero tenemos que estar muy contentos, como ya he dicho. Sí, la verdad que súper contento, súper agradecido también por la oportunidad. Y bueno, a seguir trabajando para que lleguen muchas más. Yo creo que he podido ayudar al equipo lo que he podido. Una lástima que no haya podido ser con victoria ni con la Romareda llena. Muy bien, la verdad que me he sentido muy bien, muy arropado, ha sido bastante fácil y yo creo que hemos hecho un buen trabajo y lo que digo, no hemos podido conseguir la victoria, pero yo creo que más adelante, si seguimos así, llegará. Claro, eso es. Yo creo que tenemos confianza después de este partido e iremos al próximo partido con todas las ganas del mundo para poder ganar. Si hay que sacar conclusiones buenas es la portería cero. El equipo ha competido, como tú dices, contra un equipo que tiene una plantilla espectacular, que desde luego va a pelear firmemente por el ascenso junto a otros equipos. Esperemos que nosotros logremos mejorar para poder estar en ese grupo de arriba. Bueno, llevamos una racha mala que queríamos cambiarla hoy, pero no ha podido ser. Bueno, nos llevamos un empate, ahora vamos a pensar en el miércoles y necesitamos ganar para ganar confianza, como tú dices, y seguir mejorando en equipo. Desde luego ya pensar en descansar. El miércoles tenemos otro partido dificilísimo en casa, que tenemos que empezar a ganar partidos, a ser más fiables en casa y conseguir de 3 en 3.